Última hora, Caracol Radio. 7:04 p.m, actualizamos los hechos, las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El gobernador de Antioquia va a instaurar mañana aquí en Bogotá la medida cautelar de urgencia contra la resolución que levantó medidas de captura cabecillas del Valle de la Burra. Los detalles, Norbey Valle David. Recordemos que la Fiscalía levantó estas órdenes a 16 de los 23 cabecillas que están en la mesa de paz urbana con el gobierno del presidente Petro, lo que fue rechazado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien había anunciado que esta medida ante el Consejo de Estado iba a ser demandada para que se reverse la decisión. Estamos ante un acto administrativo con vicios graves. Vulneró la Constitución, especialmente principios como la legalidad, la separación de poderes y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral. La solicitud tendrá medida cautelar de urgencia, recalcó el mandatario. Ya avanza a esta hora el plan retorno en diferentes carreteras del país tras concluir la Semana Santa, la Semana Mayor y más de 600 uniformados en las calles. Y resultados en materia de operatividad marca este balance en la ciudad de Neiva. Valentina Gasca. La Policía Nacional entregó un balance positivo de seguridad durante la Semana Santa en Neiva, donde más de 600 uniformados acompañaron a la comunidad en iglesias, vías y sitios de alta afluencia. Durante esta temporada se lograron 15 capturas, se recuperaron 5 vehículos y se incautaron armas blancas, estupefacientes y cerca de 2.500 gramos de marihuana. Además, fueron decomisados 21 kilos de pescado en mal estado, evitando riesgos para la salud pública. Las autoridades también impusieron 112 comparendos y atendieron más de 7.500 llamadas a la línea 123. Las autoridades continúan con los operativos de control en la ciudad tras finalizar la temporada. La Defensoría del Pueblo está alertando por un aumento de homicidios en Buenaventura. Entre enero y marzo se reporta este incremento ligado a disputas territoriales. Andrea Mesa. Preocupa el aumento de violencia en Buenaventura, ya que entre febrero y marzo se registraron alrededor de 23 homicidios, en su mayoría de jóvenes entre los 17 y los 30 años. Según la entidad, esta situación estaría relacionada con disputas entre grupos armados por el control territorial. David Torres, defensor regional del Pacífico. Un aumento de homicidios en el territorio, desapariciones forzadas, fronteras invisibles. Hay una disputa, en este caso de los grupos que operan en el casco urbano de Buenaventura, que está generando zozobra, miedo en las comunidades. Hay comunidades, barrios que se encuentran personas confinadas. El informe también advierte sobre el reclutamiento de menores, desapariciones, extorsiones y restricciones a la movilidad debido a fronteras invisibles. Mañana regresa el pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga. Laura Basto. Luego de la suspensión del pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana durante la Semana Santa, este lunes 6 de abril regresa la restricción con nueva rotación y sin semana de pedagogía. Inmediatamente se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con esta medida. Los lunes tendrán los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8. La medida seguirá desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. En noticias políticas les contamos que el candidato presidencial Roy Barreras descarta presuntas interacciones ilegales en la campaña de Abelardo de la Espriella. Laura Daniela Duarte. Continúan las reacciones a propósito de la denuncia que ha hecho la campaña de Abelardo de la Espriella sobre supuestas interceptaciones ilegales desde el gobierno nacional a su campaña. Al respecto, el también candidato Roy Barreras aseguró que no cree en la existencia de dichas interceptaciones, pero que sin embargo esto le serviría para figurar en la agenda mediática. Escuchemos. Así que yo no creo que haya interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella, pero todo este ruido le sirve porque de la Espriella nunca ha sacado un voto, nunca ha ido a las urnas y necesita hacer ruido y figurar. También le sirve al senador Iván Cepeda porque muchos prefieren que suba de la Espriella, que es mucho más fácil de derrotar. Y es que según Barreras todo esto afecta realmente en la contienda al centro político que se mantiene alejado del debate público. Y en el campo internacional les contamos que Irán pide a la ONU que intervenga ante las amenazas de Trump de que mañana será demasiado tarde. Sofía Rodríguez.
Exactamente, Luis Enrique. Pues mire, la misión de Irán ante la ONU pidió al organismo actuar de inmediato tras las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que podía atacar la infraestructura clave si no se reabre el estrecho de Hormuz antes del martes. En un mensaje de X, Teherán calificó estas declaraciones como una incitación directa contra la población civil y una posible violación del derecho internacional. La advertencia surge en medio de la creciente tensión en la región, donde el cierre de Hormuz, clave para el comercio mundial del petróleo, sigue siendo uno de los principales focos del conflicto. Y Estados Unidos, un pequeño pueblo, logró frenar la construcción de un centro de detención migratoria en medio de un inusual rechazo, incluso desde sectores conservadores. Paula Triana. Habitantes de Social Circle se opusieron a la construcción de un centro de detención para migrantes impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional, que buscaba habilitar un complejo con capacidad para hasta 10.000 personas. El proyecto hacía parte de un plan nacional de $38.300 millones para ampliar la red de centros migratorios en el país, en la línea política del presidente Donald Trump. Sin embargo, residentes, tanto demócratas como republicanos, rechazaron la iniciativa por su impacto en la infraestructura local, advirtiendo que podría triplicar la población del municipio y afectar recursos básicos como el agua. Ante la presión ciudadana, las autoridades suspendieron temporalmente el proyecto y anunciaron una revisión interna, dejando en incertidumbre el futuro de esta y otras instalaciones similares. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.